Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo número 50 de Mass Effect 2 Legendary Edition. En el capítulo anterior pues hicimos la misión de lealtad de Tali, que básicamente era un juicio que tenía pendiente por traición a su cultura, por así decirlo. Y bueno, descubrimos que ella no fue que las culpas no las tenía ella, sino que su padre, que era su padre, que había creado Geth porque quería probar un arma para piratearlos y se le fue de las manos, así que murieron él y muchos científicos en una nave. No le entregamos las pruebas al almirantazgo para que así su padre quedara libre de cargos, pero les convencimos de que aún así Tali no tenía nada que ver con ese desastre, así que conseguimos la lealtad de Tali. Y bueno, ahora hablamos también con Legión, que nos informó de que la otra rama de los Geth, que se llaman los herejes, pues están construyendo también una especie de virus, por así decirlo, que hará que los otros Geth, los que están con Legión, pues acaben viendo la manera de pensar de los herejes, con lo cual se unirían después a los Segadores contra los orgánicos. Y vamos a evitarlo ahora, eso. Así que vamos a viajar hasta las instalaciones donde están creando ese virus. También recordar de que necesito que me digáis qué preferís que haga con Mass Effect 3, si queréis que directamente importe la partida nada más acabar el Mass Effect 2, o si me dejáis un pequeño tiempo, a lo mejor una semana, en el cual haré en Spring por mi cuenta la primera vuelta del juego y ya comenzaremos el display con la segunda vuelta, con los datos importados de esta partida, lógicamente. Eso me facilitará bastante las cosas porque tendremos más armas, no subidas al máximo, que eso es imposible, pero más armas, un poco más de nivel y más recursos, etc. A mí me facilitaríais bastante la vida si me dejaréis hacer eso, pero vosotros decidís, dejadlo en la caja de comentarios. Vale, estación Hereje. Esta estación espacial, que en otro tiempo fue llamada Haratar por los cuarianos, fue privada de toda su tecnología útil cuando la flota nómada huyó abandonando el velo de Perseo hace 300 años. Ahora queda poco más que una gran estructura de metal frío flotando en el vacío y ha sido eliminada de las cartas estelares en 2050 EC. Las exploraciones indican que la estación ha sido reconstruida y mejorada con un extraordinario esfuerzo que debe de haberse prolongado durante al menos 10 años, por lo que pudo haber algunos Geth fuera del velo antes de su infame ataque a Eden Prime. Como apenas necesita una fuente de combustible, es posible que lleve oculta mucho más tiempo sin atraer la atención de los mundos estériles que rodean a Tashar, o los ingenuos Elcor del sistema Salagiel. La estación hereje, tal como la llama Legión, alberga un núcleo de datos Geth capaz de emitir a grandes distancias gracias a la proyección de rayos densos. La estación almacena aproximadamente 6,6 millones de copias de programas Geth, la mayoría de las cuales se encuentran sin cuerpo en servidores y solo son descargadas en plataformas móviles cuando son necesarias. La población de plataformas móviles es de aproximadamente 2,4 millones, así que tenemos que matar casi a 2,4 millones de Geth, nada mal. No vamos a tener que enfrentarnos a tanta cantidad de enemigos, pero aún así va a ser bastantes. Vale, aquí ahora podemos cambiarle el aspecto a Tali por esta apariencia, aunque creo que me quedo con la que tenía ya antes. Y vamos a llevar a Legión y a Tali. Vale, creo que Legión ya estaba puesto. Podemos, sí, le vamos a añadir aquí a uno, ya que Tali, déjame mirar. Qué putada, no tiene el drenaje de energía al máximo. Pues no, entonces esto va a quedar para él.
nosotros ya lo hemos conseguido sin el nivel máximo. Tenía que haber borrado que no tuviera dron de ataque y haberle después mejorado el escudo al máximo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y este casi igual. Tendría que haberle quitado todo esto y metérselo aquí, aunque creo que para desbloquear el pirateo necesitaba nivel 2 del dron de combate, eso no me acuerdo, pero bueno. Bueno, vamos a ir a la misión. Tenemos las armas correctas, aquí también y aquí también. Pues vamos allá. You know, it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Access achieved. We may proceed. No te burles de Legión. Alert. This facility has little air or gravity. Geth require neither. ¿Y hay alguna alarma contra intrusos? Won't we be detected? Don't they have intrusion alarms? Sensors have been reduced. We have infiltrated their wireless network and filled the data storage with random bits. ¿Y eso qué implica? And that helps us how? The heretics must scrub this junk data. They have partitioned themselves into local networks, working in parallel. Any alarm we trigger will not go beyond the room we are in. Only accessing the main core will trigger a station-wide alert. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded that destruction of this station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed. If released into the station's network, the heretics will be rewritten to accept our truth. Interesante, le damos la vuelta. But Shepard, think about this. If you rewrite these Geth, they'll join the others. Legion's Geth will be stronger. Can we trust them not to attack us in the future? Vamos a investigar un poco. ¿Por qué no lo dijiste antes? Why didn't you mention this before we came aboard? We did not know the virus was complete. It is. It can be used against the true Geth at any time. Our arrival was timely. Así que tuvimos potra. ¿Sugerencia de Legión? They're your people, Legion. You must have an opinion. This is new data. We have not yet reached consensus. We will process as the mission proceeds. Vale. Sabes que la reprogramación no es ética, ¿no? I wouldn't brainwash an organic race. I can't see treating the Geth differently. The question is irrelevant. If we do not rewrite them, we destroy them. That is why we are here. Do not hesitate now. They will exterminate your species because their gods tell them to. You cannot negotiate with them. They do not share your pity, remorse, or fear. No se puede razonar con ellos, por desgracia. Vale, vamos a meterle munición congelante, como siempre, a Legión. Le vamos a meter también la munición congelante al francotirador. Y nosotros nos vamos a quedar con la disruptor. Este ya está con la incendiaria, pues vamos. The Geth are inactive. Maybe we can sneak past them. Interrupting data streams will alert local network. We recommend preemptive strikes against hardlink routers. Si pisamos estas cosas verdes, pues salta la alarma. Hola, ¿qué tal? Vamos a destruir el centro este. Piratea este grandillón. Targeting order processed. I'll take them. Attacking requested target. Got it. Shepard, I'm picking up useful resources in the Geth hubs. We could salvage them for supplies. Buena idea. Why are all 3000. the heretics attached to these hubs?
These are mobile platforms, hardware. The crew is software. They are communing through the station's central computer. Cuéntame más. Not sure I follow. The heretics connect to the main computer to exchange data memories and program updates. We gain complexity by linking together. To be isolated within a single platform is to be reduced. We see less, comprehend less. It is quieter. If you exchange data, memories, how do you keep track of which ones are yours? How do you stay you? There is only we. We were created to share data among ourselves. The difference between Geth is perspective. We are many eyes looking at the same things. One platform will see things another does not, and will make different judgments. Así que los herejes son como vosotros, son parte de vosotros. I can see why you'd be conflicted about the heretics. In a way, whatever you do to them, you're doing to yourself. Yes, once they return to us and upload their memories, we will share their experience of being altered. Eso podía ser un poco traumático. Every other species I know of might be psychologically scarred by a traumatic experience like that. It is not clear if Geth can be traumatized. We do not feel pain as you do. We cannot predict what the effects will be. Let's keep moving. Yes. Bueno, esto es curioso. Básicamente no tienen individualidad en sí. Excepto este Geth que es más avanzado, un poco más avanzado. Pero en sí todos los Geth piensan igual, solo te cambia un poco la perspectiva de sus experiencias propias. Pero al cargarse a la red, pues vuelven como a tener una mente colmena. Algo que los Segadores creo que eso no lo tienen, lo de la mente colmena. Ellos sí que son puramente individuales, cada Segador es único, creo. We can assume control of any defensive turret. Vale, They will podemos assist usar us esas briefly, torretas, then self-destruct. pero solo durante un breve momento. Qué putada. Vamos a activar la torreta para que haga algo. Nos vamos a cubrir. Tali, yo que tú me cubrí. Una sugerencia. Piratea este. Vuélvelo a piratear. No hace ni caso esto. Target eliminated. On it. Got you. Vale, ya estaría. Vale, aquí tenemos otro. Y allí tenemos otro. Qué interesante. Bueno, a Tali la perdimos, pero no importa mucho. Yes. Enemy disabled. Vale, ya está. Vamos
a pillar chatarra de aquí y de aquí. Acknowledged. Sacar. I'll take them. Acknowledged. Sacarlo de ahí. Automated flight weaponry. Affirmative. Can do. No lo congelasteis, en serio. Right. Following. Pirateado. Got you. Right. Target processed. Vale, ya estaría. Vale, esto. Vamos a activar esta torreta. Vamos a piratear a este. Attacking your target. Combat drone ready. Le pillé. ¿En serio no vais a cargaros a este? Ahí está. Bueno, creo que ya están todos. Bueno, por aquí no parece que haya nada. Vamos a continuar entonces. ¿Qué tenemos aquí? Paladio. They've seen us. ¿Por qué te levantas? Piratea. Piratea. Successful shot. Order received. Threat neutralized. Got it. Attacking requested target. Threat neutralized. I Bien had hecho. no idea Geth built stations this large. The station is over 15 kilometers long. That room may run the length of it.
a derivar esto. This should come in La handy. siguiente mejora de escudos Geth. Aquí hay más alarmas. Vale, tenemos las de allí y las de aquí. Targeting below. Piratea. Comportamiento starting. Piratea. Piratea tú ahora este. Target. Process. Piratea rápido antes de que te ataque. Y tú piratea este rápido. Target contact. Order received. Target acquired. Bueno, vamos a desactivar la alarma que me está dando dolor de cabeza. Mejor. Bueno, nada por aquí. Are these databases? Processors. Each contains thousands of Geth. Can't they see us walking by? They are no more aware of us than you are of cells in your bloodstream. Ajá. This isn't like the other hubs we've seen here. This is a database. It contains a portion of the heretics' accumulated memories. Wait. We discovered copies of our current patrol routes in this database. This suggests the heretics have runtimes within our networks. ¿Y eso te sorprende? We wouldn't be here if the heretics wanted to be friends with the Geth. Why wouldn't they spy on you? You do not understand. Organics do not know each other's minds. Geth do. We are not suspicious. We accept each other. The heretics desired to leave. We understood their reasons. We allowed it. There was peace between us. Pero las cosas pueden cambiar. It couldn't have lasted forever. You disagreed about what path your race should take. Human history is a litany of blood shed over differing ideals of rulership and afterlife. Geth have no such history. We shared consensus on such things. How could we Mucho become más so different? civilizado. Why can we no longer understand each other? What did we do wrong? No es culpa tuya. When individuals are separated, they develop in different ways. When they get back together, they don't always get along. If this is the individuality you value, we question your judgment. This topic is irrelevant. We must return to the mission. ¿Y qué se opina de la reprogramación? Have you reached a decision about whether to rewrite the heretics or not? We are still trying to build consensus. Some processes judge destruction preferable, others rewrite. Bueno, pues entonces nada. Vamos. Let's keep moving. Nos, Yes. de momento no se deciden
qué hacer. Vale, esta zona es complicada. Muy complicada. Vamos a cambiar de armas. Creo que Tali no lleva para esto la munición congelante. Pero es bastante complicada, vale. Aquí tengo munición. Aquí torretas. Botiquín lo vamos a pillar ya. Y no hay más munición que esa de allí. Vale. Te vas a poner ahí. Te vas a poner aquí. Moving to cover. Bien, ¿estáis bien puestos? Bueno, ahora da igual. Maldita sea. Yes, we will upload a copy of our runtime into the core. It will delete all copies of the virus. When complete, it will notify us. The indexing operation will take time. The heretics will respond with force to our upload. We must hold this room. We can override some of the station's internal systems to defend us. Are you ready to begin? Sí. Start your upload, Legion. We'll defend this position. File transfer begun. Shepard Commander, where would you like us to activate defenses? Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Alert. Hay un pequeño fallo que no me deja activar las torretas de allí en el fondo. Es imposible activarlas, creo. Piratea eso. Piratea eso. Vale, están tendiendo por aquí. Ya está. Tali, colócate bien. Tú también. Tú muerto. Vale, esta oleada está... Joder, maldita sea. ¿Por qué demonios nos ponéis donde os digo? Vale, no se quieren cubrir. Joder, esto a veces es inútil. Vale, vienen por allí. Got the target. Attacking requested target. Un disparo, Legión. Otra vez ahí, Yes. y tú cúbrete otra vez ahí. Right Venga. Alert. Heretic runtimes downloading to mobile platforms. Acknowledged. Executing pseudo command. Rifle neutralization. Mierda, no le alcanzo.
¿No vas a por ellos? Right. Attacking target. Okay. Yes. Can do. Perfecto. Para allá y I'm para allí. taking cover. Mobile. No, Legión, por aquí. Affirmative. Overriding your target. Piratea. 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 On it. Piratea ese y encárgate del de ahí. Vale, solo queda ese de ahí. Attacking requested target. Got it. On it. Targeting order Atacar. process. Affirmative. Attacking requested target. Perfecto. Y se quedó bloqueado el ordenador. A ver si va. I'll take them. Vale. Ya recuperó. Data mine and analysis complete. Shepard Commander, it is time to choose. Do we rewrite the heretics or delete them? Vamos a investigar un poco. ¿Hay alguna forma de que reutilicen el virus? What's to stop them from using the virus later to change themselves back? We will delete the virus after using it. We judge it too dangerous to allow its existence. Así que es de un solo uso. ¿Qué opinas de matar a tu propia gente? You don't have any trouble wiping out your own people. Every sapien has the right to make their own decisions. The heretics chose a path that prohibits coexistence. That doesn't make sense. If they have the right to make their own decisions, how can you suggest brainwashing them to accept your way? We stated the option exists. We did not endorse it. It is Shepard Commander's decision. ¿Y por qué tengo que tomarlo yo? Why La are you letting decisión. me make this decision? They're your people. We are conflicted. There is no consensus among our higher order runtimes. 573 favor rewrite and 571 solo por dos favor votaciones. destruction. Shepard Commander, you have fought the heretics. You have perspective we lack. The Geth grant their fate to you. Vale, aquí, como siempre, las acciones de virtud son las de arriba y las de rebeldía las de abajo. Pero aquí no estoy de acuerdo cómo lo ponen, porque reprogramarlos es como lavarles el cerebro a los seres humanos. Han tomado una decisión de estar en contra de los orgánicos y eso hay que respetarlo. Por lo tanto, que asuman las consecuencias y que se vayan a tomar por saco. Los matamos y ya está. Por lo menos eso es lo que voy a hacer yo. Dejadme también en la caja de comentarios si vosotros haríais la reprogramación o, igual que yo, los destruiríais y ya está. Y a tomar por saco. Lo más seguro es matarlos. There's no guarantee they won't come to the same conclusions again, is there? To worship the Reapers and attack organics? There is a non-zero probability of error. Then blow them up. We have a chance to end this. I won't waste it. Acknowledged. Collapsing antimatter magnetic modeling mechanisms. Done. Recommend withdrawal to Normandy. Pues sí, nos vamos cagando leches de aquí. Tenemos 3 minutos para abandonar la estación. Vamos a volver a cambiar de armas y vámonos de aquí. Nos dan más 30 de rebeldía. Tela, chaval. Ahí se han pasado. Yo creo que tengo buena lógica con ello, ¿no? Es decir, de que ya han elegido... Para mí es más de rebeldía reprogramar su comportamiento.
Legión, te dije que cambiaras de arma. Cuidado. Piratea. Y nos vamos de aquí. Chao. La ventaja de ser soldado que tienes esto, para largarte de aquí. Rápido. Casi. Aunque pone la música de que la he palmado. Venga ya. Sí que entré en la nave. A ver qué nos da. No, venga ya. Sí que lo hicimos. Está mal, que sí que llegué a subir a bordo. Ay. Vale, vamos a volverlo a hacer. Esto está... Lo que no sé si... Vale, esto no está. Right. Affirmative. They've seen. Quiero que ataquéis a los de allá, no entre vosotros. Vaya mierda. Me había salido mucho mejor la anterior vez. Piratear aquí. One down. ¿Qué? Tú no... Vale, lo he hecho mal. Recupera escudos, venga. Capullo, recupera escudos. Vale, ahora sí. Ahora sí que me salió. Bueno, el resumen, la experiencia, nuevo poder de Legión, nuevo traje, esta investigación que conseguimos, créditos conseguimos todo y paladio también. Perfecto. Ay. Commander, Tali just went to have a chat with Legion. You better get down to the AI core. Esto pasa cuando haces la misión de lealtad tanto de Tali como la de Legión. Shepard, I'm glad you're here. I caught Legion scanning my Omni tool. It was going to send data about the flotilla back to the Geth. Creators performed weapons tests and were discussing plans to attack us. We believed it necessary to warn our people. We weakened the Geth by destroying that base, Shepard. But there's still a threat. I won't let Legion endanger the fleet. Creator Tali Zora acts out of loyalty to her people. She was willing to be exiled to protect them. We must also protect our people from the Creator threat. You can't let this happen, Shepard. I trusted you, and I worked with a Geth on the team, but this is too much. Cada uno tiene parte de la razón. Tali, your father was running brutal experiments. If the subjects had been human, I'd damn well be telling the Alliance about it. I know, but if the Geth find out... They'd attack, which would cause a war that would leave both the Geth and the Quarians vulnerable when the Reapers show up. Is that what you want, Legion? We believed it was necessary to relay the information. Sooner or later, you're both gonna have to stop fighting this war, or we'll all end up paying for it. To facilitate unit cohesion, we will not transmit data regarding Creator plans. Thank you, Legion. I understand your intention. What if I gave you some non-classified data to send? We would be grateful.
Bueno, parece que se lleva un poquitín mejor, solo un poquitín. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a hablar con Legión. Shepard, Destino de los herejes. What happens to the heretics now? many heretics remain in isolated systems. It is not impossible for them to rebuild. There's still a chance they could attack again? The probability is low. If so, it would take many years. Bueno, quiero aprender de ti. I'd like to find out more about you. We are building a consensus. Nada. Please try again Pues later. adiós. I have to get back to work. Acknowledged. Vale, nos queda hablar con Tali. Y después ya lo dejamos. Garrus put some crazy tech into the main guns. It's almost doubled their power draw. But they seem pretty wicked. Indeed. Don't worry. A few tweaks to the forward capacitors and the balance is back in line. El nuevo cañón que instalamos. Shepard, what can I do for you? Quiero hablar contigo. Have you got time to talk? Sure. Let me just... Come on, you little bushtet! Oh, sorry. I've got a small fever and I'm taking it out on the poor drive core. Don't worry, it's nothing serious. Got sloppy while doing some suit repair. ¿Estás muy enferma? You're sick? Do you need help or time to rest? Really, it's not that bad. If a stray bit of bacteria could really kill us, we'd have all died by now. The fever should go away in a day or two. Don't worry, it won't affect my performance on the mission. It's not even an illness, really. What we experience is actually an acute allergic reaction. Vamos a investigar un poco. Pormenores de enfermedades. How exactly does the sickness work? It's an allergic reaction? Right. Say I get exposed to a human disease, like... What did Navigator Presley have that time? Chickenpox? I wouldn't get chickenpox, but I'd run a fever as my system reacted to the foreign presence. Depending on where it hits me, I could get other symptoms. Nausea, vomiting, everything you'd expect from being sick. Enfermedad de Tali. How did you get sick this time? I took some fire in a fight back on the Allerai. Nothing serious, but I needed to open my suit to check the wound. I disinfected properly, but one of the section seals had taken some damage, and foreign matter got out of the disinfected zone. It was a stupid mistake. You always check your seals before doing local treatment. Unless you forget. Then you get a damn fever. Así que el traje lo puedes cerrar por secciones. You can seal off part of your suit? Right. Like dropping emergency doors on a ship during a hull breach. It won't stop an infection that gets into my bloodstream, but it prevents a surface infection from spreading. Interesante, porque claro, no tiene sentido. Si llega el torrente sanguíneo, contamina todo el cuerpo. ¿Y cuál es tu evolución? Were your immune Bueno, la system evolución de stronger los before the coreanos. Geth drove you from your homeworld? Not as strong as those of most races, definitely. I'm not a biologist, but there's a theory about it. Because our planet lacked insect life, plants developed symbiotic relationships with large animals to spread seeds or pollen. Most viruses on our world were partially beneficial, so our immune systems evolved to be weak. They were more likely to adapt to contamination than fight it. ¿Y los otros planetas? But Quarians colonized other worlds. They couldn't all have been like that. They weren't. Most colonists went through a period of mild illness before adapting to the new environment. When the Geth took the homeworld in our colonies, the sterile environment on the flotilla ruined our immune system's adaptability. Así que ya antes era débil su sistema inmunológico, para después aún encima joderla del todo. Vivir en un traje parece difícil. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another Quarian is link our suit environments. We get sick at first and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though. Except, well, no Quarians. You know what I mean.
Así que confías en otra persona que no es un quariano. ¿En quién confía? I appreciate the thought, Tali, and I feel the same way. But you don't have to prove anything to me. I know. Well, not that I know, but I didn't mean it like that. It's a... wow, it's really hot in here. It's just that the tradition also signifies a willingness for a... Hombre, claro, si quieres follar también tienes que acoplar el sistema... O sea, tienen que adaptarse el sistema inmunológico uno a otro. ¿Estás ligando conmigo? Wait a minute. It sounds like you're suggesting something, Tali. What could I possibly be suggesting? I mean, a young woman gets rescued by a dashing commander who lets her join his crew and then goes off to save the galaxy? How could she possibly develop any kind of interest in him? Vamos a decirle que es demasiado peligroso. This mission will be risky enough. I can't jeopardize your health for that. No matter how much I'd like to. But you'd like to? Good to know. Anyway, I should get back to work. But thanks for coming by and talking. Es muy maja Tali, pero prefiero a Liara, sinceramente. Si no estuviera Liara, seguramente Tali. Y después de Tali, lógicamente, bueno, dudo que Samara me dejara, pero incluso después de Tali sería Samara y después de Samara sería Miranda. IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. Vale, pues tomaremos la lanzadera, pero en el siguiente capítulo. Ya lo vamos a dejar aquí. Ya en el siguiente capítulo, pues abandonaremos la Normandía para que hagan pruebas con el módulo Segador. Y bueno, supongo que nos llevarán a cualquier otro planeta mientras que hacen esas comprobaciones. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like al vídeo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Acordaos de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. También en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la lista de reproducción de esta serie, donde están colgados todos los capítulos. Y si queréis comentar algo, pues dejadlo en la caja de comentarios. Sobre todo me interesa lo que ya os mencioné de qué hacer con el Mass Effect 3. Vosotros tomáis la decisión. Y nada más, que tengáis un buen día y hasta el siguiente vídeo.